Amada Iglesia de Cristo a las Naciones, la Iglesia Universal. Usted les está hablando, hermanos, al hermano José Alfredo, evangelista por la gracia del Señor, a la Iglesia de Cristo a las Naciones, donde nuestro Supremo y Apóstol Jesucristo y sumo sacerdote de la Iglesia Universal a las Naciones. Estoy hablando en el nombre de Jesús, su hermano José Alfredo Pérez, evangelista por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a las Naciones. Estamos hablando, hermanos, vamos a traer este mensaje de parte de Papá Dios en el nombre de nuestro Jesucristo, para que se perciba su amada iglesia a las naciones, al mundo, la iglesia universal, se perciba de este mensaje que me dio el Señor, para que no sea engañada la iglesia. Vamos a hablar de lo que es cómo vino a establecer nuestro Jesucristo aquí en la tierra, su reino, cómo vino a establecerlo, y cuando viene a arrebatar su iglesia. Ahorita vamos a esta revelación del Padre, no, el día y la hora nadie lo sabe, como dice en el libro de Mateo 24:36, el día y la hora nadie lo sabe. Pero vamos a darle la revelación que me dio el Padre. Se los voy a explicar. Primeramente vamos a hablar de lo que es la iglesia de Cristo, porque el Señor viene a arrebatar su iglesia, como dijo Papá Dios, mi hijo va a ir por su iglesia, pero no va a ir por denominaciones de iglesias, amada iglesia del Señor, para que no se vayan a confundir. El Señor Jesús no viene por todas las iglesias que hay en el mundo. El Señor viene por su iglesia, nada más del Señor Jesús, nada más es una iglesia, es un pueblo, la iglesia que es un reino. Él vino a establecer su reino aquí para su pueblo que va a gobernar por los siglos de los siglos, para vida eterna. Y todo aquel que lo recibió en su corazón como Señor y Salvador. Les voy a explicar cómo es el primer paso para poder tener la potestad de ser hecho hijo de Dios y pertenecer al reino que mi Señor Jesús, al reino de los cielos que mi Señor Jesús vino a establecer aquí hace más de 2025 años. 26, vamos con el calendario ya en el año 26. Estamos hablando de hoy febrero 28 del año 2026. Vamos nosotros estamos, se los voy a explicar, mis amados hermanos. El Señor Jesús aquí vino en carne y sangre, digamos que aquí nació, aquí creció hasta el tiempo señalado por Papá Dios para que estableciera su reino. Él aquí nació bajo la ley, bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por Papá Dios. Él aquí nació y creció, nació desde bebé, creció, y a los 30 años empezó a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Él todavía aquí nació bajo la ley, bajo el rudimento de la ley, bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, todavía en el calendario hebreo. Él aquí nació, el calendario hebreo, hasta antes de la cruz para nosotros los gentiles. Después de la cruz para nosotros los gentiles, de la cruz para acá, el primer día de la cruz que él se fue a la cruz, ahí empezó el primer día de este tiempo, de este calendario gregoriano que estamos viviendo. Ahí empezó el primer día de hace 2026 años, estamos en el 2026, que es la fecha de hoy. Bueno, ahí el primer día que se fue a la cruz del Calvario, empezó el primer día de este calendario gregoriano que van ahorita 2025, empezó el año 26, ya en febrero del 26, ¿verdad? Esto quiero que entienda más la iglesia para que se perciban, porque hay mucha confusión por falta de conocimiento para poder, hay mucho conocimiento, nos falta conocimiento en la palabra, y es muy importante cuando nuestro Espíritu, el Espíritu Santo de Papá Dios nos revela que muere en vosotros, cómo recibirlo, cómo lo recibimos la primera vez, cómo recibimos al Espíritu Santo, cómo tenemos la potestad de hechos hijos de Dios, cómo pertenecemos al reino de los cielos, porque esta es la iglesia del Señor que va a llevarse el arrebatamiento. Vamos a empezar aquí, vamos a empezar el nacimiento del Señor Jesús aquí en la tierra, porque vayan confirmando lo que yo les he hablado, es revelación de Papá Dios por medio del Santo Espíritu. Todas las explicaciones que yo traigo, todas son pura revelación del Espíritu Santo. Yo no he podido componer con mi mente, como se lo he dicho en varias ocasiones. Con mi mente, con mi sabiduría, nunca pude componer una predicación. Yo no pude, y le pedí dirección al Padre, y por medio de ayuno me empezó en medio del ayuno, leer y orar y apartarme del pecado, empecé a tener revelación del Padre. Tengo más de 10 años que tengo revelación, tengo más de 12 años congregado en la iglesia, tengo más de como 13 años, y tengo como unos 11 años que empecé a ayunar. Ayuno de, como todo, empezamos con un ayuno de un día por semana. Yo no creo que yo no era de ayuno, no me gustaba el ayuno. Yo batallé mucho para ayunar. Cuando empecé el primer fue uno por semana,
luego después fueron 2, 3 por semana, y así me fui al pasito hasta llegar a los 15 días, y luego ya después me aventé el ayuno de Daniel de 21 días, y luego me fui luego dije, el ayuno de 40 días de Moisés, pues me lo voy a aventar, pero necesito primero a ver si aguanto el del mes, porque si aguanto el del mes, si aguanto el otro porque está más cerca. Ese era mi pensamiento, y me puse el 40 días de ayuno. Pero primeramente tuve el de Daniel, primero el de 21 días, vi que la libré, y luego me puse ahí el de un mes, 31 días, y vi que la libré con luchas y pruebas. No es fácil, hay luchas y pruebas, pero pasé el del mes, dije no, ya el de 40 yo creo que sí la libro, y luego me aventé el de 40 con más luchas y más pruebas, y salí muy apenas, pero salí, gracias a Dios, salí en victoria, porque el Señor me enseñó muchas cosas. Aprendí con el ayuno, aprendí muchas cosas, amados hermanos. Con los ayunos aprendemos muchas cosas. El ayuno es un día agradable al Padre, nos apartamos del pecado, sujetamos nuestro cuerpo, la carne la sujetamos, que es la que nos hace pecar, la sujetamos a nuestro espíritu humano, y entonces el Espíritu Santo, que bueno, se conecta con el Espíritu de nosotros, y empezamos a oír la voz del Padre y nos empieza a revelar. Preguntamos que ayunar, apartarnos del pecado. Al apartar el cuerpo debilitado, cuando tiene hambre el cuerpo, no quiere salir a ningún lado. Cuando el cuerpo está bien lleno de comer, si no lo invitan, se invita solo. Se invita solo. El cuerpo es el que nos hace pecar. Pero si usted lo debilita, lo debilita en el ayuno, ya no sale para ningún lado más que pensar en comer. Entonces usted fortalece su palabra, usted leyendo la palabra, fortalece el espíritu, porque el alimento físico alimenta la carne, y la palabra del Señor es el pan, el alimento que alimenta nuestro espíritu. Él lo alimenta la palabra, y usted fortalece su espíritu, lo tiene bien comidito, y el cuerpo debilitado, y entonces el Espíritu Santo se conecta con nosotros, con el espíritu humano, y nos revela y nos enseña lo que el Padre quiere que hagamos para que le sirvamos para Él. Él nos revela, y Él nos enseña y nos prepara. Así fue mi iniciación mía. Estoy en una iglesia, siempre he estado sujeto a mi pastor, a una iglesia, porque desde el principio me arrimé a una iglesia, y fue donde yo aprendí que la oración, que hay que oración, que la comunión con el Padre, que la ley, esto que he aprendido lo aprendí en la iglesia, y ya después lo demás lo he aprendido, las revelaciones todas me las ha dado el Padre por el Espíritu Santo. Las revelaciones las he aprendido ya yo directo ya con el Espíritu Santo, ya en mi casa, en la lectura, en apartado del pecado, leyendo y orando y ayunando, y ahí empecé a la revelación del Padre, y Él me ha enseñado, me ha instruido, hace más de 10, casi 10, entre 10 y 11 años, que empecé a ayunar, y he tenido mucha revelación. Me dio el discernimiento de los tiempos, me dio también me ha estado preparando el discernimiento de espíritu, y me ha preparado también en el don de sanidad, me ha estado preparando. Y el ministerio de evangelista también me lo dio en 3 años, fue lo primero que me dio Él, en 3 años me preparó como evangelista. A los 3 años me dijo, preséntate como evangelista. Yo le dije, primeramente, me dijo que a los 2 años yo le pregunté que yo qué era, y me dijo él me dijo, ¿qué eran los apóstoles antes de que mi hijo Jesús los nombrara apóstoles? Dijeran discípulos, Señor, dijo, eres tú. Tenía 2 años cuando yo le pregunté, y 1 año más me dijo, preséntate como evangelista. Me dio la predicación, Él me las da, y me dijo, y vas a orar para salvación. Y vas a orar para salvación. Y por eso cada que predico, yo al terminar la predicación, oro para salvación de las almas. Eso es lo que me dijo el Señor. Cada que predique mi palabra, a la oración de fe, porque yo tengo los corazones preparados que van a ser salvos. Ellos van a oír la oración y van a hacer la oración. Es a nivel mundial, las naciones. Dijo ahí, ellos van a ser salvos, le tienen los corazones preparados para todo aquel que reciba la palabra del Señor. Como dijo a mí, no contiendas, no contestes mensajes malos, no los contestes. Tú lanza mi palabra, el que la recibe, gloria al Señor. El que la recibe es gloria al Señor, y el que no la recibe, para Él lo hace. Es que aquí no hay más que 2 cosas, mi amado hermano. Yo como siervo del Señor, como siervo del Dios Todopoderoso, yo tengo que lanzar esta palabra, porque esa es mi obligación, lanzar la palabra. El que la recibió, gloria al Señor, y el que no, Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Porque la palabra es para salvación. El que la recibió va a ser salvo, y el que no, pues va a seguir en el mundo perdido, como anda la gente en el mundo que no quiere saber nada de Dios. Bueno, hablamos en esta hora, vamos a hablar, hermanos, vamos a empezar con el Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí está hablando el Señor, que aquí está hablando de nosotros Jesucristo, que aquí nació niño, sabemos que nació en María y José. Entonces dice, ellos son tutores, porque él es hijo directamente del Padre. Él fue formado en el vientre de María, con las manos de papá, como a todos nos forman desde el vientre de cada madre. Nosotros nos somos todos formados con las manos de papá, Dios Él nos forma. Así Él nos forma. A Adán y Eva lo formó del polvo, pero lo hizo joven. Él lo hizo niño joven. Adán y Eva de la costilla de Adán la hizo joven. A nosotros no, nosotros nacemos bebés del vientre de nuestra madre. Él nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice para su honra y gloria. Así dice la palabra.
Así le dice la palabra que él con sus manos nos bendice. En Jeremías 1, 4 y 5 ahí dice que del vientre nos forma, desde el vientre nos conoce, cómo nos va a hacer todo para su honra y gloria. Así es que en esta hora, aquí nos está diciendo que nació el niño, que dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es nuestro Señor Jesucristo, aquí nació niño, en María y José, como tutores de él, como tutores, porque él no fue engendrado por María ni de José, no fue no tienen sangre de uno ni de otro, no tiene él fue engendrado, no fue por deseo de María ni por deseo de José, él no fue por deseo de ellos, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Papá Dios lo formó desde el vientre con sangre del Papá Dios, del Dios Todopoderoso, porque si ha tenido sangre de José y de María, tuviera pecado y no hubiéramos sido nosotros libres, porque esa fue la que no hubiéramos reconciliados con el Padre. La sangre que derramó un Señor Jesús en la cruz del Calvario, sangre de Dios, no era de José ni de María, era de Dios. Y con eso fuimos lavados, perdonados, liberados, santificados en Cristo Jesús. Y ahorita lo voy a explicar en la oración de fe. Cuando vamos a hacer la oración de fe, ¿qué significa? ¿Verdad? Vamos aquí a empezar aquí. Él nació aquí antes de la cruz del Calvario. 33 años nació aquí el Señor Jesús. Él nació aquí y creció, y a los 30 años dice aquí, en el 2, vamos a ver Gálatas 2, dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, aquí nació niño, él nació niño en José y María, y creció, como todos los niños, fue creciendo, dice, sino que está bajo tutores y cuidadores. Él tuvo bajo la ley todavía, con el calendario hebreo. Todavía antes de la cruz estaba el calendario hebreo, con los judíos el calendario hebreo, no estamos el calendario gregoriano, con los gentiles. De la cruz para acá está el calendario gregoriano. Antes de la cruz el calendario hebreo. Él nació bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley, bajo tutores y cuidadores, hasta el tiempo señalado por el Padre, con el calendario hebreo, antes de la cruz, 33 años. Dice aquí, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por Papá Dios? Para que él estableciera aquí su reino espiritual, el que anunció Juan el Bautista. Juan el Bautista vino anunciando que venía a nosotros Jesús aquí a establecer su reino. Él vino a anunciarlo antes, ¿verdad? Y entonces él aquí creció, a los 30 años él empezó a establecer su reino aquí, él empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. A los 30 años, vamos a pasar aquí, dice aquí, vamos a repetir el de 12, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre, hasta el tiempo que Papá de Dios le dijo cuando estableciera su reino. Cuando le dijo, nos vamos a ir a Lucas 3:23. A Lucas 3:23. En Lucas 3:23 dice la palabra del Señor. Aquí dice que 3:23. Lucas capítulo 3, capítulo 23. Aquí Lucas 3:23. Lucas 3:23. Dice la palabra del Señor. En el 23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Como todos creen que es de José, así según se creía de José, ¿verdad? Hijo de él y el papá de José. Entonces sabemos que era tutor, porque dice en Gálatas que era tutor. Bueno, aquí según se creía que era hijo de José y María, eran tutores. Entonces Jesús mismo al comenzar aquí era sus 30, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era los 30 años empezó a establecer el reino de los cielos aquí, que Papá Dios lo mandó para que estableciera su reino aquí espiritual, para que todo el creyente no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cómo lo vino a establecer? Nos trajo las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de salvación es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para arrepentirnos, pedirle al Señor Jesús, reconociendo que el Señor Jesús fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario para que todo el que no se pierda y tenga vida eterna. Amado amigo que estás haciendo esta predicación, tú que no has recibido, a todos los que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, ya el Señor Jesús aquí hace 2025, 26 años, va con el calendario, hace 2025 años pasaditos, Él vino aquí a traer las buenas oraciones, el arrepentimiento y el perdón de pecados que se hace por medio de una oración de fe. Ahorita al terminar esto vamos a hacer una oración de fe para que todo el que haya recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, vamos a levantar su mano, va a ser un pacto, porque Él es un Dios de pacto, donde va a hacer un pacto con nosotros, donde nosotros vamos a reconocer, reconociendo que nosotros Jesús, Él pagó el precio por nosotros los pecadores, y vamos a pedir perdón, vamos a recibir nuestro corazón como Señor y Salvador, y en ese momento vamos a ser sellados en la frente. En ese momento que hacemos la oración de fe, fuimos lavados con la sangre derramada en la cruz del Calvario, sangre de Dios, sangre viva. Esa nos lava nuestras vestiduras, nos lava, nos perdona, nos libera, nos santifica. Lavar nuestras vestiduras nos pone, porque están sucias las vestiduras en el pecado, nos ve, dice el Señor que nos ve cuando salimos de un
lodo fonagoso, sí, sale un marrano, cuando sale un marrano, un cerdo, uno como le nombren en cada país, pero aquí los cerdos, al cerdo le mandamos marrano, le mandamos un cerdo, parece que nos ve como un cerdo cuando sale del lodo, del soquete, sale así bien lleno de lodo, así ve el Señor, el Dios Todopoderoso, a toda su creación, al que no ha recibido al Señor Jesús como Señor Salvador, así los ve todos sucios sus vestiduras. Entonces el Señor Jesús vino, a eso vino, esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, todo el que le pide perdón lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, en ese momento espiritualmente la sangre que es una sangre viva de un Dios vivo y poderoso que vive por los siglos de los siglos, la sangre nos lava, nos perdona, nos libera y nos santifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lava nuestras vestiduras, nos perdona nuestros pecados, nos libera de la esclavitud, cancela el decreto legal que había contra nosotros, está cancelado el decreto, amado amigo, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ahí venció a Satanás, sus potestades y la muerte han vencido y derrotados y canceló el decreto legal que había contra nosotros, los pecadores, fue cancelado el decreto legal y nos hizo libres para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Toda aquella persona que no recibió al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, al terminar esta predicación vamos a hacer una oración de fe para si lo quiere recibir. En este momento va a recibir el Espíritu Santo entre nosotros y pasamos a ser templo de Dios donde el Espíritu Santo muere en nosotros. Aquí en la Biblia viene toda la palabra. Entonces ahí viene, en el momento que hacemos la oración, somos lavados nuestras vestiduras, somos perdonados, cancela el decreto legal que había contra nosotros, rompe las cadenas del pecado, nos saca de las tinieblas, sus admirables, somos luz, somos libres en Cristo Jesús, somos luz en Cristo Jesús, y nos perdona, y nos libera y nos presenta en santidad, santos ante la presencia del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús nos reconcilia con Papá Dios espiritualmente, cuando hacemos la oración de fe, en ese momento nos reconcilia con Papá Dios, y Papá Dios nos perdona, nos presenta nuestras vestiduras emblanquecidas, y en santidad, Papá Dios nos perdona. Y luego nos presenta como sus hermanos, y Papá Dios nos acepta y nos adopta y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice que todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no lo conocimos, no estuvimos en el tiempo que él anduvo aquí en la tierra, pero lo recibimos en espíritu. Creemos en su palabra, creemos en su nombre, lo recibimos, creemos, lo recibimos en tu corazón, lo recibimos en espíritu. A nosotros lo recibimos en espíritu. A los que lo vieron físicamente aquí y nosotros no lo conocimos, pero lo recibimos en espíritu. Por eso dice, todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre somos nosotros. Los que creemos en su nombre y lo recibimos, ellos lo recibieron físicamente en ese tiempo, nosotros lo recibimos espiritualmente. Y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que lo recibieron físicamente y los que lo recibimos espiritualmente, tenemos la potestad de hechos hijos de Dios. Toda aquella persona que no ha hecho la oración de fe, es en vano estar en cualquier iglesia, así me dijo el Señor. Diles que es en vano estar en cualquier iglesia, y en cualquier iglesia, inclusive la misma cristiana, si no han hecho la oración de fe para salvación. Porque es la oración el primer paso para poder, esa es individual, cada persona tiene que hacer la oración de fe. Me dijo, diles que por los niños no se preocupen. Desde el vientre hasta los 7 años cumplidos, pertenecen ahorita a la oración de fe y ellos son salvos. El niño que muere desde el vientre hasta los 7 años cumplidos, están en el reino de los cielos. Del Señor Jesús para acá, esos 2025 años para acá con el calendario gregoriano. 2026 estamos ahorita ya. De ahí para acá, los niños, dijo el Señor Jesús, por eso les dijo a los apóstoles, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque tales es el reino de los cielos. Así me dijo, dile que los niños desde el vientre hasta los 7 años cumplidos pertenecen al reino de los cielos. Ya de los 8 años en adelante, todo aquel niño que no ha hecho la oración de fe y muere, se va a condenación eterna al infierno. Entonces viene papá y mamá, es bien importante que los niños les empiecen a hablar a los 8 años, empiecen a hablar que hay un Dios y hay un Salvador para que lo reciban en su corazón. Es bien importante para que no se pierda el niño. Van a venir enfermedades fuertes contra los niños, contra jóvenes, va a venir esta mortandad que viene fuerte, viene parejo, llevándose niños, jóvenes y ancianos. Y aquel que no ha hecho la oración de fe, se va a ir a condenación eterna al infierno. Ya no hay salvación. La salvación es en vida. Por eso el Señor vino en vida a predicarnos en vida. Y al que murió ya no tiene salvación. El que murió se va derechito, el alma que sale del cuerpo, los demonios se la están llevando directamente al infierno a condenación eterna. Y el que se convirtió, cuando sale el alma del cuerpo, los ángeles del Señor se lo están llevando al paraíso a descansar, para ser resucitado para vida eterna. Y ya así como está el arrebatamiento cerca de aquí de la iglesia, que ya hoy les iba a arrebatar su iglesia, fuimos a las cenas de la boda del Cordero, también los que están en el paraíso, ya su resurrección ya está cerca, está a las puertas también. Así como tenemos a las puertas del arrebatamiento, así está la puerta de la resurrección de los muertos, los que dan en Cristo Jesús, los que están en el paraíso descansando. Es bien importante la oración de fe porque es el primer paso. Es en vano estar en cualquier iglesia, llámese católica, llámese testigo, llámese mormones, llámese de cualquier iglesia que es denominación de iglesia que hay en el mundo, hay 50,000 nombres de iglesias, llámese cualquiera, inclusive me dijo, inclusive la misma cristiana, la misma de Cristo, si no han hecho la oración de fe, de 8 años en adelante, se pierde la persona. Es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos. Es donde en ese momento recibimos al Espíritu Santo, somos un ángel nos sella en la frente, como espiritualmente tenemos un sello en la frente como propiedad de un Señor Jesucristo, y otro ángel nos apunta en el libro de la vida como propiedad de un Señor Jesucristo. En la oración de fe es bien importante el primer paso. Ahí en ese momento nos sellan en la frente un ángel como propiedad de un Señor Jesús y nos apunta en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo entre nosotros y el que nos guía a toda verdad y a toda justicia.
porque por medio del Espíritu Santo, Papá Dios nos va a llamar para irnos al arrebatamiento. El que tenga su Espíritu Santo fluyendo, el Espíritu Santo de Papá Dios fluyendo, que lo tenga fluyendo, es el que va a oír nuestro espíritu, conectado con el Espíritu Santo, va a oír cuando nos hable el Señor, para irnos a las cenas de los vuelcos de Cordero. Nadie lo va a ir, vamos a hacer por el Espíritu Santo. Así es que vamos a ir conforme a la palabra, lo van a ir entendiendo, pues se los voy explicando para que con la palabra, porque esto que el Señor me explica, el Padre siempre, el Espíritu Santo nos explica la palabra, nos las enseña, pero también nos da la cita para que el que la escuche, la confirme. Escuchan la palabra que le estoy diciendo, esta palabra de revelación que me la explicó a mí el Espíritu Santo, para su honra y gloria de Papá Dios, me la explicó. Así como se lo estoy explicando, así la recibí. Pero nos da la cita escrita para que el que la escuche, con la escrita, la confirme. Aquí con la que está escrita se va a confirmar lo que se está hablando físicamente. Vamos a seguir aquí. Aquí está muy claro. Entonces a los 30 años el Señor Jesús empezó a predicar. A los 30 años a establecer su reino aquí, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a irnos ahí a Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 dice aquí la palabra del Señor. Aquí dice, hay un subtítulo arriba. Dice, Jesús principia su ministerio. Ya sabemos que aquí creció el Señor Jesús, aquí nació y creció hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? A los 30 años. Lucas 3:23, a los 30 años él empezó a establecer aquí su reino. 30 años, antes de la cruz. Estamos hablando antes de la cruz. 30 años. Entonces aquí dice, tenía 30 años cuando él empezó, cuando es el tiempo señalado por Padre Dios para que estableciera su reino. A los 30 años de edad el Señor Jesús antes de la cruz, a los 30 años él empezó a establecer su reino. Las buenas nuevas de la salvación para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Dice aquí, vamos a leer el 14, dice, es Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor, dice, después que Juan fue encarcelado, Juan fue el que vino, Juan el Bautista que vino, le mandó al Señor antes de que viniera aquí a anunciar la venida del reino del Señor, que va a venir el reino. Él vino a anunciar la venida del Señor Jesús, ahí va a estar su reino aquí. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí empezó a predicar el evangelio, empezó a establecer su reino aquí, mi Señor Jesús, aquí está establecido el reino, a los 30 años de edad, antes de la cruz, a los 30 años él aquí nació a los 30 años que creció, a los 30 años fue el tiempo señalado por el Padre Dios para que estableciera su reino. Y a los 33 se fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por nosotros. Primero estableció el reino, o sea, primero el arrepentimiento y el perdón de pecados. 3 años. Preparó los apóstoles a los ministerios para poder hablarle por medio de eso en tiempo, porque él sí iba a la dieta después de la cruz, y preparó a los apóstoles, no todos eran apóstoles. Ahí están los 5 ministerios, como dice Efesios 4:11. Unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios es para que donde el Señor, él estaba para estos ministerios los preparó porque por medio de él, después de la cruz iba a la diestra del Padre, y por medio de los ministerios está hablando hoy día a la iglesia, al pueblo del Señor. Por los ministerios, para eso los constituyó el Señor, para hablarles al pueblo, a la iglesia, al pueblo del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo se ha cumplido, que Papá Dios le dijo que empezara a establecer su reino. A los 30 años él empezó a establecer aquí su reino antes de la cruz, 3 años antes de la cruz, o los 30 antes de la cruz, porque él tuvo aquí, nació 33 años antes de la cruz. A los meros 33 se fue a la cruz. Del 33 para acá empezó el calendario gregoriano. Antes estaba el hebreo. A los judíos es el hebreo. Los judíos tienen su calendario hebreo. Nosotros los gentiles tenemos el calendario gregoriano de la cruz para acá. Empezó el primer día. Entonces para que vayan analizando la palabra, la van entendiendo, para que vayan entendiendo el mensaje que les voy a dar del arrebatamiento. Y este mensaje de Papá Dios que así me dijo, explícaselo y dales mi cita de la Biblia bíblica, de la palabra escrita, para que lo confirme. Todo lo que el Padre habla se confirma, da cita para confirmación. La revelación es para nosotros, nos la explica para que nosotros lo expliquemos. No es para la Biblia, es para nosotros. La revelación es para nosotros. Muchos dicen que ya no habla él, que ya la Biblia ya está escrita. No, él no está hablando para enderezar la Biblia. La Biblia ya está escrita, amados hermanos. La Biblia ya está revelada. La revelación es para nosotros que no tenemos entendimiento. Nosotros, los humanos, no tenemos aquí, todos los humanos. Estoy hablando en general. No hay ningún humano en la tierra aquí que tenga la sabiduría del Padre. Aquí está la sabiduría del Padre. Aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Aquí está la sabiduría del Padre y ningún humano ni el más inteligente tiene la sabiduría del Padre. Todos somos faltos de sabiduría para la sabiduría del Padre. Estamos hablando para la palabra del Señor. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos revele a nosotros, nos enseñe a nosotros, nos explique a nosotros para poder nosotros entenderla. La revelación no es para la Biblia, es para nosotros para poder entenderla. El Espíritu Santo nos lo explica. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Gloria al Señor, aleluya.
Aquí el Señor empezó a establecer las buenas nuevas de salvación, es el arrepentimiento y el perdón de pecados, el primer paso para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener la potestad de hechos hijos de Dios, para poder estar sellados con programa sobre Jesucristo. La oración de fe es el primer paso. Toda aquella persona que no ha hecho la oración de fe y no se ha arrepentido y pide al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, es en vano estar en cualquier iglesia y no es hijo de Dios. Está engañado. No es hijo de Dios. No con ir a una iglesia 5 o 20 años, ya es hijo de Dios. No, con ir a la iglesia no es hijo de Dios. El hijo de Dios es cuando aquí dice la palabra, cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón, lo hicimos en tu corazón como Señor y Salvador. Ahí tenemos la potestad de hechos hijos de Dios. Todo aquel que no ha hecho la oración de fe es en vano estar en cualquier iglesia. En la misma cristiana, me dijo el Padre, dile que es la misma iglesia de Cristo. Si no ha hecho la oración de fe, es en vano. Estamos hablando de los 8 años en adelante. Desde el vientre hasta los 7 años cumplidos no necesita la oración de fe. Él pertenece al reino de los cielos. El niño que muera, todos los niños que han muerto de la cruz para acá, desde hace que anduvo el Señor predicando, desde que el Señor 3 años antes de la cruz, que anduvo predicando él aquí, que le dijo a los apóstoles, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Bueno, desde entonces los niños, ellos pertenecen al reino de los cielos. Así lo dice el Señor Jesús, de que está en su palabra. Desde el vientre hasta los 7 años cumpliditos, todo el niño que ha muerto está en el reino de los cielos descansando para vida eterna. De los 8 años en adelante, el que no ha hecho la oración de fe, está en el infierno en condenación. Está en condenación. Entonces ahí me dijo, diles para que tengan el conocimiento, porque muchas personas creen, muchos siervos del Señor inclusive creen que si un pastor en su iglesia se casó antes de ir al pastorado, luego está en la iglesia, ahí nacen los hijos, en la iglesia ya nacen ya pastoreándole una iglesia, nacen los niños ahí, ya creen que son hijos de Dios. No, mi amado hermano, amada iglesia del Señor, todos los niños hijos de pastores, de profetas, de evangelitas, de apóstoles, de todos los maestros, los 5 ministerios, los hijos tienen que ser desde el vientre hasta los 7 años, no necesitan la oración de fe. Si llegan a morir, se van al reino de los cielos, están descansando en el reino de los cielos. Pero si no han muerto después de los 8, si no ha hecho la oración de fe, está en condenación eterna. Si ya se murió. Si ya se murió, está en condenación eterna. De los 8 en adelante hay que decirle, sean hijos de mi, porque muchas veces dicen, no, aquí nació mi hijo en la iglesia. Él aquí nació y aquí está escuchando la palabra. Con eso no es la salvación. Con ver nacido en la iglesia y no hecho la oración de fe, no es salvo. La oración de fe es individual y tiene que hacerse después de los 8 años. El que no la tenga se puede perder. Esto es para que tenga el conocimiento la madre iglesia del Señor a las naciones. De los 8 años en adelante, y toda la oración es individual. Individual. De los 8 años en adelante tenemos que dar la oración para poder entrar al reino de los cielos. Diciendo el 15, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Gloria al Señor. Vamos a pasar aquí a Hechos 3:19. A Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, ya él estableció su reino, anduvo predicando. Desde los 30 años empezó a predicar hasta los 33. 3 años anduvo, aquí vino a establecer su reino y predicando la buena salvación, junto con los ministerios preparándolo, porque después de la cruz, él iba a estar aquí nada más 40 días, como está escrito aquí, 40 días, ya dejó primero a los apóstoles, los prepara, son discípulos, antes de la cruz dejó discípulos, ya los dejó preparados, pero discípulos, después de la cruz, que él resucitó aquí, que anduvo 40, al tercer día resucitó y anduvo 40 días aquí con ellos todavía, él los dejó aquí ya les dio, cuando ya se fue antes, dice la dieta del Padre, ya les dio, cuando les dijo que no se movieran porque iban a recibir el Espíritu Santo, ya los dejó, ya los nombró apóstoles, después de la cruz ya fueron nombrados apóstoles y ya tuvieron la autoridad por medio del Espíritu Santo. Estos antes los dejó los 3 años, los preparó, los dejó discípulos, pero ya preparados. Y después de la cruz, después de que él resucitó, antes dice la dieta del Padre, ya los dejó apóstoles, cada quien su ministerio, cada uno. Y con la autoridad del Espíritu Santo, aleluya, para la honra y gloria de Papá Dios. Aquí dice el 19, esas son las buenas nuevas de salvación. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí es. Así que arrepentidos y convertidos. Si usted, amado amigo, se arrepiente y escucha esta palabra, si esta palabra que estoy lanzando yo del Señor es la palabra de Papá Dios, usted la recibe en su corazón, usted ya tiene el primer paso que ya lo recibió en su corazón. Y cuando ya ahorita que termine la predicación, recibe al Señor, levanta mi mano y ora y va a hacer la oración de fe, declarando con su boca, pidiéndole perdón al Señor, ahorita la oración de fe. Entonces porque la palabra, ahí en Romanos 10 dice la palabra del Señor, que con el corazón se cree para justicia. Si usted está creyendo este mensaje en su corazón, lo está creyendo ya para justicia. Usted ya está creyendo en Papá Dios, Papá, Hijo y Espíritu Santo. Usted ya está creyendo ya en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Como Salvador.
ya lo tiene en su corazón, entonces tiene que declararlo para que ya usted tenga la potestad de ser hijo de Dios. Ya lo creyó en su corazón. Si usted lo cree en su corazón, ya no le va a faltar declararlo para que se cumpla Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia. Si usted cree para justicia la palabra del Señor, usted ya la cree, ya la tiene en su corazón sembrada. Usted cree en la palabra del Señor, usted ya cree en el Señor. Y con la boca lo declara para salvación. Entonces ya no vamos si usted ya lo cree, gloria al Señor, porque va a ser salvo terminando todo aquel que cree en la palabra, que está escuchando esta palabra y cree, va a ser salvo en la oración de fe, para la honra y gloria de Papá Dios, y el arrebatamiento nos vamos a las cenas de las bodas del Cordero. Aleluya, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Vamos a estar en una vida eterna. Primeramente nos arrepentimos, nos convertimos y nos vamos a ir a las cenas de las bodas del Cordero. Vamos a estar 7 años enviestados, el otro tiempo que Papá Dios le está dando a Satanás para que reine aquí 7 años, es el tiempo del fin de los siglos. El arrebatamiento es la línea que divide. El arrebatamiento se acaba este tiempo de la gracia que empezó hace 2025 años, y que llevamos ahorita. Hace más de 2025 años que empezó este tiempo. Si del reino del Señor Jesús aquí en la tierra, está el reino, o sea, aquí no estamos en tiempo apocalíptico, no estamos en el tiempo del fin de los siglos, estamos en el tiempo que se está acabando, pero el tiempo de la gracia del Señor Jesús, que empezó hace 2025 años, que de acuerdo con el calendario gregoriano, empezó aquí y termina el arrebatamiento. La línea del arrebatamiento de la iglesia es la línea divisora que divide el tiempo que se acaba de la gracia que estamos ahorita, el tiempo que vino a establecer mi Señor Jesús aquí en su reino, para que todo el que no se pierda tenga vida eterna, que empezó hace 25 años, y los que va de este mes, de este año, empezó, y ya está a punto de acabarse ya. En el arrebatamiento se acaba este tiempo de la gracia y va a empezar el tiempo de fin, 7 años que Papá Dios le está dando a Satanás para que reine aquí 7 años, y entonces viene la gran tribulación y viene la ira del Señor y todos ya son toda esta predicación. Pero del arrebatamiento empieza el tiempo del fin, el tiempo apocalíptico. Ahorita no estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo del Señor Jesús, para que no sea engañada la gente. La madre iglesia del Señor no se engaña. Ahorita hay siervos del Señor, profetas del Señor, evangelistas del Señor, que están hablando la palabra del Señor, que están dando señales. Esos son del Señor, no porque están diciendo que viene un terremoto muy fuerte que viene entre de oscuridad. Él lo está diciendo, eso es cierto y es verdad y es siervo del Señor, pero lo está diciendo para los que están en la iglesia, para los que se van a quedar, porque en otro tiempo no va a haber quien les diga. El Señor está usando ahorita por su misericordia, está anunciando las dos señales, las señales que va a haber, que va a pasar la iglesia aquí, y las que va a pasar el otro tiempo, los que se van a quedar, porque muchos van a quedar de las iglesias que no están haciendo caso, no están entendiendo al Señor, no andan igual, y se van a quedar, y esos se van a quedar. Y entonces le está dando las señales que vienen para que se perciban de lo que viene en el otro tiempo. Aquí en Mateo 24 vienen las señales de este tiempo que se acaba de nosotros. 6 y 7 nos toca a nosotros. 24, 6 y 7 son las señales que le toca aquí a la iglesia. Las otras que vienen, que el sol, su oscuridad y terremoto, que viene todo eso, la segunda venida del Señor es para el otro tiempo. Después del arrebatamiento empieza el tiempo del fin, 7 años. Y a los meros 7 años viene el Señor con gran poder y gran gloria, la segunda venida a sacar a Satanás de aquí, porque va a estar reinando aquí 7 años y luego va a venir a sacarlo. Entonces la segunda venida es para otro tiempo, no es para nosotros. Nosotros esperamos al Señor Jesús, la madre iglesia del Señor la espera en el arrebatamiento. Nosotros viene a las nubes, en secreto nos va a llevar. Vamos, por medio del Espíritu Santo nos va a ir, vamos a oírlo cada quien personalmente, vamos a oír la voz de Él, no a todo el mundo. A cada quien, el que tenga fluyendo del Espíritu Santo, es el que lo va a oír. Y la trompeta no la va a oír nadie, la va a oír nomás el ángel, porque les va a decir, con la trompeta le va a hablar para que nos lleve las nubes con Él a la altura de Él. La trompeta es para los ángeles, a nosotros nos va a hablar con su voz de arcángel, con su voz de mando, nos va a ordenar, levántese y vámonos de aquí. Lo vamos a ir conforme a la palabra. Esto que está viendo lo vamos a confirmar con la palabra. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a pasar ahí a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13, dice la palabra del Señor aquí. Sigue la presencia de las buenas nuevas de salvación. Sigue el Señor, es las buenas de salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Aquí dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que hacemos la oración de fe, que lo declaramos con nuestra boca, primero lo creemos, la palabra la recibimos en nuestro corazón, es el mensaje espiritual, recibimos el mensaje espiritual, y luego lo declaramos con la boca, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento, ya les dije, somos lavados, perdonados, liberados, santificados. Nos presenta en santidad, con nuestras vestes emblanquecidas, en santidad ante la presencia del Dios Todopoderoso, mi Señor Jesús. Espiritualmente nos presenta con Él y nos reconcilia, Padre nos perdona. Y nos da la potestad de ser los hijos de Dios. Un ángel nos sella en la frente, como por el Señor Jesucristo, y otro nos apunta en el libro de la vida, porque todo aquel que no esté apuntado en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. En Apocalipsis 20:15 ahí dice la palabra. Todo el que no se había escrito en el libro de la vida va a estar echado al lago de fuego. Es que es bien importante estar escritos en el libro de la vida, estar sellados como propiedad del Señor Jesucristo, el sello espiritual en la frente. No tenemos sello espiritual en la frente, cuando Dios al Señor, un ángel nos está sellando en la frente espiritual.
como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos la oración de fe, ya somos propiedad del Señor Jesús y apuntados al libro de la vida. Y tenemos la potestad de ser hechos hijos del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y el Espíritu Santo mora en vosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, para eso está en nosotros, es el que nos va guiando a toda verdad, a toda justicia. ¿A quién? A los que le damos libertad. Si usted, amado hermano, no le da libertad al Espíritu Santo, se está guiando solo con su voluntad humana. Y es peligroso. Hay que dar libertad al Espíritu Santo, pero ¿cómo le vamos a dar libertad? Apartarnos del pecado, apartarnos de la inmundicia, lo que la palabra aquí nos dice el Señor. Apartarnos de la inmundicia para poder darle libertad al Espíritu Santo y no darle entrada a los espíritus inmundos, que son los que entran para estorbarnos, que no contaminen nuestra mente. Mejor le damos entrada, mejor le damos libertad al Espíritu Santo que ya está en nosotros, que nos enseñe, que es el que nos enseñe a nuestro espíritu a hacer a toda verdad y a toda justicia, porque nos enseña para irnos al seno de las bodas del Cordero. Aleluya. Y nos enseña a hacer la bajante mutada para Dios para su santa y poderosa obra. Y así andamos en obediencia con el Padre. Cuando le damos libertad al Espíritu Santo, andamos en obediencia al Padre. Y Él nos va guiando a toda verdad y a toda justicia, nos va enseñando y preparando para lo que viene. Aleluya. Aquí dice, en el 3 dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la verdad, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados y el Espíritu Santo lo recibimos. Porque ya nuestras vestiduras están limpias, mi cuerpo, ya el cuerpo ya está lavado, fue lavado, pero toda la inmundicia quedó atrás. En el momento que hacemos la oración de fe, todo lo pasó, quedó atrás. Todo quedó atrás, ya hay borrón y cuenta nueva. Empezamos nuestras vestiduras emblanquecidas. Y mientras nos quitamos el viejo hábito, la vieja costumbre que todavía tenemos, nos la vamos quitando al pasito, leyendo y fortaleciéndonos aquí en la palabra, nos vamos quitando eso. Para eso nos dejó el arrepentimiento y el perdón. Cada vez que usted peque, pida perdón. Peque, pero no lo haga intencional. Si usted ya lo hizo intencional, que va a pecar, ese intencional, ese no tiene perdón. Ese ya no va a tener perdón. Pero si usted peca porque está quitando por ejemplo, si usted fuma y ya ahorita ya está limpio, ese lojón de fe va a quedar limpio de todo, la inmundicia para atrás, ya lo que fumó ya quedó atrás, pero va a seguir fumando porque tiene la costumbre. Mientras se le quita la costumbre, pide al Señor que se la quite y se la va a quitar, pero mientras va usted todavía usando eso, pídale perdón al Padre en la noche, pídale perdón y perdón. Y cada vez que usted pide perdón, si usted en el día fumó, en la noche le pide perdón, ya está limpia su vestidura. Ese pecado está borrado, el ángel lo borra. Y otra vez empieza, se aguanta el otro día y no está limpio. Y si otro día empieza a fumar otra vez, pídale perdón al Señor. Y el Señor se lo va a ir quitando. Eso cuando nos quita lo sucio. Nos va quitando el pajito, el viejo hábito. Ya lo sucio pasado, ya borrón y cuenta nueva. Todo lo sucio pasado, todo lo sucio, de todas las áreas, está libre. Nada más la vieja costumbre que todavía tenemos mientras nos la va quitando el Señor, pero pidiéndole al Señor, nos la va quitando y vamos nuestras vestiduras. Cada vez que usted pide perdón, las vestiduras están emblanquecidas. El ángel borra el pecado. El ángel, cuando usted peca y le pide perdón al Padre, es borrado ese pecado inmediatamente. Por eso nos limpia con sangre, nos lava, nos limpia nuestras vestiduras. Y el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados, eso nos limpia nuestras vestiduras. Y eso nos está llevando, nos va limpiando. Entonces aquí vamos a pasar aquí a San Juan 1:12. San Juan 1:12 dice la palabra del Señor. 1:12 dice aquí la palabra del Señor, dice, mas todo lo que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando a todos los que cuando ya hacen la oración de fe, cuando ya usted escuchó la palabra, ya la recibió en su corazón y la declara con su boca, en ese momento usted es salvo. Está dando los dos mensajes. La Biblia tiene dos mensajes siempre, amados hermanos. Dos mensajes. El físico es el que se mira y el espiritual que no se ve. ¿Cuál es el físico? ¿Cuál es el físico aquí? ¿Cuál es el espiritual? El espiritual es cuando usted cuando usted está escuchando la palabra del Señor y usted la recibió en su corazón, creyó. Si usted creyó, ya esa palabra ya usted la recibió en su corazón. Y ese mensaje espiritual ya lo recibió. Entonces usted lo declara con su boca, ya cuando se hace la oración de fe se declara para salvación. Entonces ya usted el mensaje físico ya lo recibió y el espiritual como usted lo va a declarar. El mensaje físico y el espiritual y ya está hecho ya. Ya tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Acuérdense que esta Biblia aquí trae dos mensajes, el físico y el espiritual. Pero el espiritual no se va a entender. Porque el espiritual es oculto. Tiene que ser, por eso el espiritual nada más lo saben cuando por medio del Espíritu Santo nos va enseñando el mensaje espiritual. Por eso yo aquí entiendo el mensaje físico y el espiritual de la Biblia, porque he sido aspirado por el Espíritu Santo desde más de 10 años que el Señor me está enseñando la palabra. Y me deja los dos mensajes, del físico y el espiritual. El espiritual no cualquiera lo conoce, amados hermanos. Eso tiene que ser en ayuno y oración y apartado del pecado, apartado de la inmundicia, leyendo y orando todos los días con el Padre. Y leyendo todo el demás, fortaleciendo su espíritu. Mientras no va a entender lo espiritual. La mayor parte de los ministerios conocen puro físico, lo malo físico, lo espiritual no. Y es más importante lo espiritual, por lo que viene fuerte ahorita, lo espiritual nos va enseñando lo que viene. Y vamos aprendiendo, nos vamos preparando, nos va preparando el Señor. Gloria al Señor para su honra y gloria. Vamos a pasar aquí bueno, este mensaje es para salvación,
Este mensaje, el que recibe este mensaje, es para la honra y gloria de Papá Dios, para que tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como se lo dije al principio, el Señor Jesús viene a arrebatar su iglesia se va, el tiempo de la gracia se está acabando, estamos en los postreros días del tiempo postrero. El tiempo postrero es el año que vivimos de hace 2025, que el Señor Jesús vino aquí a establecer su reino, que vino a establecer, es el tiempo postrero, estamos en el tiempo postrero, pero estamos ya en los postreros días del tiempo postrero. ¿Qué quiere decir el tiempo postrero? ¿Qué quiere decir los postreros días del tiempo postrero? Los últimos días del tiempo que se acaba. Como dice el diccionario, las últimas horas de un día que se acaba, son las horas de un día. Bueno, así igualmente acá, son los últimos días de un tiempo, del tiempo postrero. ¿Cuál se acaba? El tiempo postrero, no el tiempo del fin, no el milenio, no hay nada todavía. Estamos en el tiempo de la gracia que empezó en 2025, el tiempo del reino, solo que ya hay salvación ahorita, ya está a punto de acabarse ese tiempo, y ahorita hay tiempo todavía de ser salvos. Por una oración de fe pueden ser salvos. Vamos a hacer una oración de fe primeramente. Bueno, voy a explicarles esto, el arrebatamiento, para que ahorita lo aprendan, y terminando vamos a terminar con una oración de fe, para que todo el que crea, que veo la palabra y quiere recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor, tiene la potestad de ser un hijo de Dios que va a ser arrebatado, porque todos los que hicieron la oración de fe son los que reciben al Señor Jesús en su corazón como Señor, son los que van a ser arrebatados, y los que preparen para su último tiempo, porque los que estamos aquí, el que si uno va a estar, por ejemplo, hay personas que están agonizando y reciben la oración que lo reciben en su corazón como Señor y Salvador, va directamente al paraíso. Pero nosotros todavía estamos aquí. Entonces nosotros tenemos que recibirlo y estar escuchando la palabra y quitándonos la inmundicia, no permitir que la inmundicia llegue a nosotros, que ya lo quitó el Señor, y que no regrese con nosotros, porque entonces nos quedamos, nos perdemos. Entonces estamos teniendo en santidad, porque si no estamos en santidad, dice la palabra del Señor, que en santidad y en paz y en santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir paz? Que tengamos paz en nuestro espíritu, que tengamos paz en nuestro espíritu, y en santidad, que no andemos en la inmundicia. Que nos dice, entonces podemos entrar al reino de los cielos. La paz en nuestro espíritu, la paz que el Señor nos da, cuando andamos en ayuno, vamos todos, tenemos una paz como se imagina, amados hermanos. Cuando ayunamos, cuando leemos, cuando nos dedicamos al Padre, estamos entregando nuestra vida al Padre, nos va quitando toda la inmundicia, vamos, entre más nos quita lo sucio, vamos teniendo una paz en Cristo Jesús, una paz que todo el tiempo estamos gozosos en paz. Eso es lo que Él tiene, que queramos, ténganos la paz, que tengamos gozosos en Cristo Jesús, y con paz y en santidad, retirados del pecado, entramos al reino de los cielos. Por eso es lo que dice aquí, en el 12, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que sin paz y en santidad nadie verá al Señor. Entonces es bien importante la paz y la santidad, amados hermanos. Vamos aquí, me dio esta revelación el Padre, y te la voy a decir una vez, porque me la dio me parece que fue como en noviembre, en noviembre, en la predicación del año pasado, y a fines, él me la dijo como en noviembre. Yo creo que como en septiembre, no, como en octubre, noviembre me la dio, la tengo por ahí apuntada, pero no, de momento no la tengo aquí. Me dio esta revelación, y no la solté, no la puedo hablar, porque yo primeramente me la escucho para mí, y luego ya le pido dirección. Y como a los 2 meses me dijo, lanza mi palabra ya, lanza esta palabra ya. Entonces primero la recibí yo, y como 2 meses la lancé. El año pasado la pueden buscar en mis videos, ahí en el video del año pasado, por ahí la prediqué esta palabra, pero ahorita me acaba de decir el Señor, hace 3 días me dijo, lanza mi palabra otra vez. Lánzala, porque lanza mi palabra, porque la iglesia vienen muchos engaños, para que la madre iglesia del Señor no se perciba. Han salido muchos engañadores, que en septiembre, en el 21, 22, salieron ahí que en septiembre, el 27 y que el 28, que el 27 preparamos, que el 28 viene el arrebatamiento, en el 23, en el 24 fue pura mentira. Bueno, dice el Señor que se van a seguir levantando así, van a seguir levantando a falsos, van a levantar falsos, el enemigo está levantando, ese de Satanás, que es un repena, levantando falsos para confundir la iglesia. Van a confundir, que viene esto, que viene el otro, para que no se confundan, para que no se dejen engañar, como dice Mateo 25, 24, 25, dice, para que no se dejen engañar, o sea, que no nos dejemos engañar. Para eso el Señor me está diciendo aquí. Yo lo pensé primeramente 2 meses, y ya me dijo, ahora sí, lanza mi palabra. El año pasado lo lancé, ahorita me dijo, voy a decir, lánzala otra vez. Tienes que lanzarla para que mi iglesia, uno la escuchan un día, otro la escuchan otro día, para que se perciban y no se dejen engañar. Porque muchos están diciendo que ya para el 28 se acaba, otros que para el 30, otros así, que unos para el 28, 29, que para el 30 se acaba. No, amados hermanos, no. Todavía no, ahorita le voy a decir, el Señor me acaba de dar esta revelación, por ahí mi video ya se lo expliqué, lo vamos a confirmar, porque el Señor me acaba de dar 3 días, dijo, lanza mi palabra otra vez. Ayer en la mañana me lo dijo, en la madrugada me dijo, y preparé esta predicación para la nación. Aquí dice, así me dijo el Señor, mira revelación, dice, a la Iglesia Universal de Cristo, el arrebatamiento. Dice aquí, dice, así me dijo
el Dios Todopoderoso, Papá Dios, porque para nosotros es Papá Dios, el Dios Todopoderoso, Papá Dios por nosotros Jesucristo, sabemos que es Papá Dios de la cruz para acá, es Papá Dios, que el Señor Jesús nos reconcilió con Él, nos presentó como hermanos para nos aceptar en su autoridad y dio la puesta de hechos hijos de Dios, es Papá Dios para nosotros. Todos los cristianos, la iglesia de Cristo es Papá Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso es Papá Dios de nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo y el grande amor que nos reconcilió con Él, aleluya, y nos dio la puesta de hechos hijos de Dios. Aquí dice, así le puse aquí en la verdad, así me dijo el Dios Todopoderoso, Papá Dios, diles a la madre iglesia de Cristo a las naciones, que mi Hijo Jesús vino a establecer su reino, su pueblo y su iglesia. ¿Qué es su reino? Viene a establecer su reino que va a gobernar. Su pueblo que va a gobernar para siempre. Su iglesia, los que lo recibimos en su corazón como Señor y Salvador, esa es su iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia universal a las naciones, donde es la iglesia universal de Cristo a las naciones, donde nuestro supremo y apóstol Jesucristo, y es nuestro supremo y apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Él es el de la iglesia universal, nuestro apóstol universal, y digo, el supremo apóstol es nuestro Señor Jesucristo, y el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia universal a las naciones. Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí dice, y Jesús vino a establecer su reino, su pueblo y su iglesia. 33 años antes del 2000. Ahorita se los prediqué. Él 33 años antes del 2000, de 2000 años, aquí nació bajo la ley, bajo el movimiento de la ley, bajo tutores y curadores, hasta antes de la cruz. De la cruz para acá empezamos el primer día, mis amados hermanos, empieza el calendario gregoriano, no el calendario hebreo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, no tenemos el calendario gregoriano de la cruz para acá. Antes era el calendario hebreo, el hebreo es para los judíos, para el pueblo de Israel, no para nosotros, es para nosotros ahí, por eso él aquí nació y creció en el tiempo, en el calendario hebreo y en el tiempo de la ley y los profetas. En el tiempo que nació y creció, hasta el tiempo señalado por el Padre. Lucas 3:23, a los 30 años empezó a establecer su reino, antes de la cruz. 3 años predicó las buenas nuevas de salvación, preparó los apóstoles, los ministerios para después de la cruz, él se iba a la diestra del Padre y dejarlos ahí, solo los ministerios que estamos ahorita hablando, para la gracia del Señor, que él preparó, él fue preparando para esto. Entonces ahí él preparó, entonces aquí a los 33 años se fue a la cruz del Calvario. Y allí de ahí para allá empezó el primer día que estamos ahorita, de ahí para acá, el calendario gregoriano de la cruz para acá. 33 años antes de la cruz, él estuvo aquí en la tierra. A los 30 empezó a predicar, a los 33 fue a la cruz del Calvario, para que me vayan entendiendo, amada iglesia. Entonces dice aquí, y Jesús vino a establecer su reino, su pueblo, su iglesia, 33 años antes del 2000 años, antes de 2000 años, ¿verdad? Ya después de la cruz para acá empezó el primer día, y ya vamos en 2026 días y febrero, estamos el 28 de febrero del 26, de 2026. Entonces es el tiempo que va de la cruz para acá, 2020, estamos empezando el 26, 2026 años. Entonces dice, antes del 2000, de 2000 años. Y viene, dice, y viene el arrebatamiento de su pueblo, de su iglesia, a los 33 años después de los 2000. Estamos hablando en el 2033. Pongan atención, porque la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Todo aquel que le diga la hora y el día es mentiroso. Es mentiroso porque está en la sola potestad del Padre. Ahorita se lo voy explicando para que lo vayan a entender. Estamos hablando del año cercano, el año que viene por arrebatar su iglesia. El año, dice, en 33 años después de los 2000. O sea, a los 2033 viene por su iglesia. Así me dijo el Señor. A los 2033 viene el arrebatamiento de su iglesia. Dice, a los 2033 años. Dice, y diles que el año tiene 365 días. Estamos hablando del año 33. Todos los años, ¿verdad? Pero estamos hablando del 33 que él viene a arrebatar su iglesia. Tiene 365 días. El día, nadie lo sabe de esos 365 días. Como puede venir los primeros días, a mediados o el último, pero son 365 días que tengo que estar pendiente porque ese día nadie lo sabe. Mateo 24:36, ahorita nos vamos a ir a la palabra. Ahí nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Está en la sola potestad de nuestro Padre Celestial. No lo saben ni el Señor Jesús ni los ángeles. El día ni la hora. Estamos hablando de día y la hora. No estamos hablando de mes, ni año, ni más. Estamos hablando día y la hora. Por eso dice aquí, dice, diles que el año 33 tiene 365 días. Dice, y el día tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas. Así que ni el día del 33, ni el día sabemos, ni la hora del año 33 sabemos a la hora que va a venir. Pero él dice que viene en el año 2033. 2033 viene. En esos 365 días, nadie lo sabe. En la hora de 24 horas tiene el día, nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Estamos hablando de Mateo 24:30, para que se confirme el día y la hora, se confirme con la palabra Mateo, estamos en Mateo 24,
36. Dice, esta es la sola, y dijo, porque está en la sola potestad, en la sola potestad. Dice, y mi hijo Jesús está esperando que lo mande por su iglesia, y en San Juan 14:31. Está en la sola potestad del Padre. Ni los ángeles del Señor Jesús saben ni el día ni la hora. Para que la mamá de iglesia se perciba, para que no vayan a, porque dice que va a haber muchos, va a haber engañadores. Viene un falso arrebatamiento también. Va a haber engañar a la gente, para que no se dejen engañar. Dijo, para que no se dejen engañar. Viene un falso arrebatamiento y viene también, vienen también días que dicen que ya el año fulano, que el 28, que el 30, que puede, ya el Señor viene a arrebatar su iglesia. No, aquí dijo, Señor, voy en el 33. Que estén pendientes en el 33. Y en los 365 días, y el día tiene 24 horas, dijo, ni el día ni la hora, nadie nos ata en la sola potestad de nuestro Padre Celestial. Y él le está esperando al Señor Jesús que él le diga cuando venga por su iglesia. Él le va a decir, el día y la hora se lo va a decir el Padre, vete por tu iglesia. El Señor Jesús está esperando, ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Así lo dice en Mateo 24. En Mateo 24, 36. Vamos a irnos aquí conforme a la palabra. Mateo 24, 36. Dice aquí la palabra del Señor, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles ni de los cielos, sino solo mi Padre, dice mi Señor Jesús. O sea que ni los ángeles ni él, solo papá Dios, porque está en la sola potestad del Padre. Y es lo que me está diciendo, dile que está en sola potestad y que mi hijo Jesús está esperando que yo lo mande por su iglesia. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces aquí no sabemos el día ni la hora. Ahora vamos a irnos ahí a San Juan 14:31. San Juan 14, San Juan 14:31. 14:31. Aquí dice la palabra donde el Señor está esperando que el Padre lo mande. Ya sabemos que está confirmándose la palabra con la palabra escrita en Mateo 24:36. El día y la hora nadie lo sabe. Pero no se les olvide que es en el año 2033. Así me lo dijo Papá Dios. Para su amada iglesia, a las naciones, a la amada iglesia de Cristo, al universal, donde nuestro supremo apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Es la iglesia que nosotros pertenecemos. A la iglesia de Cristo, el apóstol y el sumo sacerdote. Nosotros somos de la iglesia, los de cristianos, los que dijimos al Señor Jesús, todo aquel que recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador, pertenecemos a la iglesia de Cristo, al universal, donde Él es nuestro supremo apóstol y sumo sacerdote ante el Dios Todopoderoso. Esa es la iglesia del Señor, es la que va a venir a arrebatar a todo el que hizo la oración de fe, el que no se va a quedar. Y dijo que, diles que es en vano estar en cualquier iglesia si no ha hecho la oración de fe, porque se van a quedar. Si no se ha hecho la oración de fe, se va a quedar. Se van a quedar las iglesias. Él no viene por denominar sus iglesias, viene por su iglesia y por su pueblo. Ya sabemos cuál es su iglesia y cuál es su pueblo, que vino a establecer hace más de 2025 años a su reino, aquí a la tierra. Aquí en San Juan 14:31, dice la palabra del Señor, más para que el mundo, ¿quién es el Señor Jesús? Habla el Señor Jesús, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. Él está esperando que el Padre lo mande. Y Él va a decir, cuando ya lo mande el Padre que venga por su iglesia, Él viene en las nubes y nos va a hablar al Espíritu Santo que mora en vosotros. Pues hay que tener lo que fluye el Espíritu Santo para poder escucharlo. Si el que no fluye el Espíritu Santo, no va a poder escuchar la voz y se va a quedar. Es bien importante la fluidez del Espíritu Santo. Quitarnos todo eso que nos contamina el hombre. Ya le dije una predicación de que contamina el hombre, tanto en la carne como la fornicación, el adulterio, las lascivas, el alcoholismo y drogadicción, contamina el aire. El que tenga cualquier cosa de esos no va a oír escuchar la voz. Y la otra que contamina eso contamina el cuerpo. Y la mente contamina, por ejemplo, celos, contiendas, chismes, amarguras, orgullo, todo eso contamina nuestra mente. Necesitamos no estar oídos a esos espíritus inmundos que están robando la paz y escuchar al Espíritu Santo, Papá Dios, que es el que nos va a decir, porque Él nos va a hablar por medio del Santo Espíritu, levantaos y vámonos de aquí. Así nos va a decir aquí, dice, más para que el mundo conozca, dice el Señor Jesús, y dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. Así nos va a decir, levantaos y vámonos de aquí. Nos va a hablar a cada quien. El que tenga el Espíritu Santo lo va a escuchar y el que no se va a quedar. Nos va a decir, y el ángel que va a estar por un lado le va a decir con la trompeta, tráemelos a las nubes. El ángel nos va a llevar a las nubes. Él nos va a decir, levántese y vámonos, nos va a ordenar con voz de mando. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta es para el ángel.
la voz para nosotros por medio del Espíritu Santo. Levantaos y vámonos de aquí. Así nos va a decir, levantaos y vámonos de aquí. Quiere decir, nos va a ordenar con voz de mando, con voz de arcángel, la voz de él. La voz de mando, levantaos y vámonos de aquí, nos está ordenando. Y la voz de mando, la voz de arcángel, la voz de él. Con su voz de él, con voz de mando, nos va a ordenar, levantaos y vámonos de aquí. Eso es lo que va a hacer el arrebatamiento por medio del Espíritu Santo. Es para hacer, vamos a arrebatados a las cenas de la boda del Cordero. Y el que se quede aquí, ya no hay vida eterna. Se va a quedar aquí para condenación eterna. Vamos a hacer una oración de fe para que toda aquella persona que quiera recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, es el primer principio para entrar al reino de los cielos. Es lo que viene a traer las buenas nuevas de salvación. Si usted es la primera, la oración de fe conmigo, repite conmigo esa oración de recibir al Señor Jesús va a tener la puesta de su Hijo de Dios. Y luego después buscar, congregarse en una iglesia donde haya un pastor, pero que el pastor crea en el Dios Todopoderoso, crea en nuestro Señor Jesucristo como un Salvador. El Papá Dios es el Dios Todopoderoso, el Rey, Señor y Creador de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro dueño, nuestro Rey, porque a Papá Dios le plació que por medio de él tuviéramos la salvación. Y aquí se hace lo que Papá Dios dice, no lo que nosotros digamos. El Padre dice que a él le plació que por medio de él tuvimos la salvación, por medio de nosotros Jesús tenemos la salvación. Y el Maestro Espíritu Santo que nos lo mandó a nosotros, el Señor Jesús lo derramó cuando él se fue a la diestra del Padre, le dijo a los apóstoles, no se muevan de aquí hasta que reciban el poder con el Espíritu Santo. Mandó el Espíritu Santo para todo el que reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo lo recibe, y es el que muere en vosotros y el que nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. El que nos enseña, nos habla al corazón, nos habla, oímos su voz, o nos sale en un sueño, nos sale en una visión nocturna o visión despierta, de día. Él nos habla. Pero el Espíritu Santo sí nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Para eso dejó el Espíritu Santo con nosotros, pero todo aquel que reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador. Tenemos la potestad de dichos hijos de Dios. El que no ha hecho la oración de fe es en vano estar en cualquier iglesia porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene la potestad de ser hijo de Dios y es nada más creación. Es que todo el que quiere recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, hoy le está hablando el Señor para que no se queden en el arrebatamiento, para que no se vayan a perder y se vayan al infierno, a condenación eterna. Quiere el Señor Papá Dios los ama, los que nos aman, ama su creación, así como ama a sus hijos, los que ya lo recibimos, también ama su creación. Quiere que nadie se pierda y que todos vamos a una vida eterna con Él. El que levante su mano derecha, todo aquel que creyó esta palabra, que cree en el Señor Jesús, Papá Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, levante su mano derecha y repita conmigo: Señor Jesús, creo que usted es el Hijo de Dios. Creo que usted pagó todo el precio de todos mis pecados en la cruz del Calvario. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que le he fallado a Dios. Pero en este momento, Señor Jesús, le pido que me perdone todos mis pecados. Y Señor Jesús, le abro mi corazón y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y le pido, Señor Jesús, que me apunte en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Todo aquel que hizo la oración de fe tiene la puesta de dichos hijos de Dios, el primer paso para entrar al reino de los cielos. Así me dijo el Papá Dios, él mismo me dio, él mismo me reveló esta revelación, él mismo me reveló esta oración de fe para que así la dijera. Es revelación del Padre. Toda las predicaciones que yo traigo, pura revelación del Padre. Yo con mi mente no puedo hacer nada. No soy profeta, soy nada más evangelista, pero tengo un discernimiento del Padre de más de 10 años, que tengo la comunicación con el Padre y todo lo que yo hablo me lo está revelando el Espíritu Santo. Yo nada más no me he dicho que soy profeta, yo nada más soy evangelista, pero me dio el discernimiento de los tiempos también, la línea de los tiempos me lo dio también. Por eso estoy predicando me dijo ahí, te tengo para dos propósitos: hablarle a las almas que no se pierdan y a mi amada iglesia prepararla para el arrebatamiento. Esos son los dos propósitos que tengo como evangelista para la única gloria de Papá Dios, el Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús. Y siempre vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al Dios Todopoderoso vamos a dar una gloria porque Él es digno de merecerlo. Papá Dios, aleluya. Porque toda mi casa y yo serviremos entonces Padre Jehová de los ejércitos. Y todos los que estoy intercediendo por ellos día con día, tengo unos grupos que estoy intercediendo que Papá Dios me dio como guerrero de intercesión, y estoy intercediendo por ellos, y toda mi casa y yo, todos los que estoy intercediendo por ellos, vamos a servirle al Dios Todopoderoso. Y a Él le vamos a dar la gloria, y nosotros siempre vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para la honra y gloria de Papá Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Espero que se haya sido de edificación esta palabra, que sea de bendición para sus vidas, amados hermanos. Dios me los bendiga a las naciones. Su hermano en Cristo, José Alfredo Pérez Rivas, evangelista por la gracia de nuestro Jesucristo. Amén.